Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poderles saludar el día de hoy. Mi nombre es Astrid Patricia Alfaro, soy licenciada en física y pues hoy sí es agradable podernos reunir por primera vez. Hemos tenido comunicación mediante WhatsApp y pues ahí vamos a ir también solventando cualquier duda, compartiendo información, al igual que en Teams, que es otra plataforma que se ha aperturado, donde voy a estar compartiendo, dado caso, videos, material didáctico para que puedan completar lo que está en plataforma del campus. A petición de algunos de sus compañeros, pues voy a retomar lo que se dio en la tutoría 1, en el caso de cuando el coordinador la presentó, por si les ha quedado duda de alguno de los temas. Vamos a hacer una resolución de una cantidad de ejercicios y posterior a eso vamos a ver los temas de la unidad número 2. Igual mencionarles que la otra semana, para poder ponernos a tono, vamos a tener repaso, donde voy a completar la unidad 2. Así que no sé si ustedes quisieran comentar algo antes de que iniciemos con respecto a la modalidad en la que ya podamos trabajar. Igual la clase va a ser bastante interactiva. Yo voy a ir presentando la información, ir desarrollando ejercicios. Entonces ustedes, por favor, activen sus micrófonos para que me estén consultando. Igual yo voy a estar preguntando algunas cuestiones y pues me gustaría su participación. Como les menciono, también pueden hablar, no tengan pena. Vaya, otra de las cuestiones que quería informar y pues agradezco porque nos pusimos de acuerdo, pues es el cambio de tutoría porque choca con otra tutoría que manejo. Ya definitivamente quedó la tutoría de la materia de Física 3 para Ciencias Naturales los días viernes de 5 a 7 de la noche y los repasos quedarían miércoles de 5 a 7 de la noche. Respecto a los laboratorios, pues mencionarles que no sería yo quien los voy a realizar, sino que el tutor laboratorista es el señor Alberto Cuadra. Por ende, no va a haber ninguna modificación en su horario. No sé si ustedes han podido observar en el campus de que ya prácticamente este domingo van a tener el primer laboratorio práctico que va a ser mediante simuladores porque pues saben que ahorita estamos todo virtual y pues el horario, si no me equivoco, es de 8 a 12. Dentro de esa tutoría virtual, pues ustedes van a estar ejerciendo lo que es la práctica y pues le van consultando al compañero Alberto cualquier duda que ustedes tengan. Así que conmigo nada más, pues vamos a tener la parte teórica. Así que vamos a dar inicio y vamos a hacer así una pequeña repaso de qué son la parte de fluidos, ¿verdad? Recordemos, antes que todo, pues vamos a iniciar para poder definir en realidad qué es fluido. Sabemos que la materia, pues clásicamente los estados de la materia los conocemos como sólido, líquido y gaseoso, pero también hay otros estados como el plasma y los coloides. En este caso, dentro de los fluidos, que es lo que se estudia en la mecánica de los fluidos, son los líquidos y los gases. Ahí tenemos unos conceptos donde definimos cada uno de los estados de la materia. Vamos a quedarnos nada más leyendo la parte de líquido y gaseoso. Se consideran los líquidos aquellos fluidos que no mantienen una forma fija, poseen un volumen fijo, pero dependiendo de el recipiente en el cual se contienen, no se comprimen con facilidad y tienen fuerzas intermoleculares intermedias. Estos conceptos están más dados con respecto a sus características. Y otro tipo de fluido que evaluamos en la mecánica de fluidos es ya en el estado gaseoso. Un fluido gaseoso es aquel que no tiene forma ni volumen fijo y por el hecho de que ellos abarcan todo el volumen del recipiente en el que se contiene, pues se comprime con facilidad y sus fuerzas intermoleculares son casi nulas. Eso podemos manejar como las características de la materia de forma líquida y gaseosa y esos dos
pues son los que prácticamente componen a los fluidos que vamos a tener en estudio. Ahí tenemos unos pequeños diagramitas en respecto a cómo es que son las fuerzas cohesivas de cada uno de los estados de la materia. El sólido pues tiene una estructura bastante bien definida, por esa razón es que ellos logran tener forma definida. Los líquidos tienen fuerzas cohesivas intermedias y normalmente adquieren la forma del recipiente en el cual se contiene, y pues el caso del plasma y el gas, que tienen una similitud, solamente que el plasma, pues si regresamos, esto es la diferencia con el estado gaseoso, es que estos ya están cargados de iones libres, se dan a temperaturas bastante altas, y estos se dicen que tienen gran compresibilidad porque, si ustedes observan, los gases y el plasma se ubican en todo el volumen del recipiente que los contiene, y al ir comprimiendo, pues ellos lo que hacen nada más sus moléculas es irse acercando. Y los coloides, pues un ejemplo es la gelatina, y esto viene a ser prácticamente como suspensiones de partículas. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Pues es una de las ramas de la física más importantes, puesto que estudia el movimiento de los fluidos, que fundamentalmente decimos que son los líquidos y gases, así como también estudia las fuerzas que provocan el movimiento de estos. Estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Ahí tenemos ya un concepto más bonito quizás de lo que es el fluido. Es importante estudiarlos, puesto que tiene gran importancia en nuestra vida cotidiana. Y un concepto bastante grosso, pues es que es una sustancia capaz de fluir, pero nosotros vamos a definir a los fluidos como sustancias que presentan gran movilidad de una porción respecto a otra, no tienen rigidez y cambian de forma bajo la acción de fuerzas. Dentro de los fluidos tenemos en estudio los líquidos y gases. Las características que normalmente evaluamos dentro de los fluidos son su forma, el volumen, la compresibilidad, la elasticidad, cohesión y viscosidad. Sabemos que los líquidos y los gases adquieren la forma del recipiente que se contienen. La diferencia entre el gas y el líquido es que los líquidos tienen volumen definido, mientras que los gases no. Sabemos que en respecto a la compresibilidad, los fluidos son poco compresibles, mientras que los gases tienen una gran compresibilidad. La elasticidad tiene que ver con la cuestión del movimiento. Sabemos que la diferencia en las fuerzas cohesivas entre un fluido y un gas es que los gases tienen fuerzas de cohesión casi nulas, mientras que las del líquido son medias. Y pues la viscosidad se refiere a qué tan retardado es el movimiento de un fluido. Se dice que es viscoso cuando este es lento en su movimiento, y no tiene viscosidad cuando su fluidez es prácticamente libre. Dentro a los fluidos se les puede, respecto a su viscosidad, se les puede decir como fluidos reales y los ideales. Los ideales son aquellos que tienen que no tienen prácticamente viscosidad, como el caso del aire, de los gases en la normalidad, mientras que los fluidos reales son aquellos que son bastante viscosos, y un ejemplo pues es la miel, ya el lodo, que es agua con tierra, y ustedes observan que de alguna manera dentro de un río, cuando se mezclan, pues ya el movimiento es un poquito más retardado, y el agua pues la vamos a considerar como un fluido de viscosidad prácticamente nula, y lo vamos a considerar como un fluido ideal. Normalmente cuando hablamos de mecánica de fluidos, el fluido por excelencia que evaluamos siempre es el agua. No sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. Pueden activar sus micrófonos, porque no puedo ver ahorita la participación mediante el chat. De mi parte, no, licenciada. Estamos bien ahí en la parte teórica. Vale. Igual de mi parte, licenciada. Perfecto. Vaya, continuemos entonces. El estudio de los fluidos corresponde a la rama de la física llamada hidromecánica.
y la cual se divide en dos partes, la hidrostática y la hidrodinámica. Aquí, para que ustedes se aprendan, dado caso el concepto, siempre en la parte de la palabra ustedes pueden diferenciar dos miembros, hidro y estática. Hidro significa fluido y estática, pues ya sabemos que es algo que está en reposo. Entonces la hidrostática es aquella rama de la hidrodinámica, de la hidromecánica, que estudia los fluidos en estado de reposo. Hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, dinámica, ¿verdad? Entonces la hidrodinámica es la parte de la hidromecánica que estudia el comportamiento de los fluidos en estado de movimiento. Entonces se divide en esas dos ramas. ¿Qué es la hidrostática? Ahí tenemos, ¿verdad? Aquella que estudia las propiedades y comportamiento de los fluidos en estado de reposo. Dentro de la hidrostática estudiamos tipos de presión, los manómetros, que son el instrumento que mide las presiones, y tres principios fundamentales, que es el principio fundamental de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, y uno de los conceptos claves en la parte de fluidos es la densidad. La densidad, que normalmente se representa con una letra ρ, fue una propiedad de la materia que fue descubierta por Arquímedes cuando a él se le pidió que investigara si la corona del rey Herón, que es una fábula bastante conocida y bien bonita cuando ustedes la puedan dar para sus estudiantes, es que a él se le pide de que el rey pensó que el orfebre, que fue el que le hizo la corona, le estaba engañando. Entonces viene y le dice a Arquímedes, que era un científico e investigador muy conocido en esas épocas, de que le investigara si la corona realmente, el orfebre no le estaba haciendo trampa. Y le dijo, tenés que averiguarme sí o sí si esta corona es de oro. Entonces, porque en aquellos entonces, y hoy en día ustedes saben que hay una gran aleación de metales. Nos pueden hacer pasar algo por oro, cuestión que no puede ser así. Lo pueden mezclar con cobre y lo pintan, o algún otro tipo de metal. Entonces, él, en ese proceso de poder averiguar si la corona era de oro, pues descubrió esa propiedad que se llama densidad. Ahí tenemos un ejemplo donde lo que hace es que según el material, oro, plata, si es de cierto material, pues ellos descargan una cierta cantidad de volumen desalojado, ahí como se observa en la figura, ¿verdad? Entonces, él lo que hizo fue comparar el desalojo, el volumen desalojado de estos oros y plata, y ver cuánto también desalojaba la corona, y en base a eso, pues iba él verificando. Entonces, esa anécdota es, pues, cómo es que él descubrió lo que es la densidad. Pero veamos en sí ya un concepto físico y matemático. El concepto de la densidad de una sustancia o de un objeto homogéneo, ya sea sólido o fluido, pues matemáticamente lo consideramos como la relación entre la masa y el volumen. Ahí observamos la ecuación, ¿verdad? Rho es igual a masa sobre volumen. Ahí tenemos un ejemplo bien bonito donde observamos objetos distintos, de distinto material, que tuvieran el mismo volumen, como en el caso del lado izquierdo, pero tienen distinta masa. Entonces, si ustedes observan, el plomo tiene 1 centímetro cúbico de volumen y la igual a madera. La masa es distinta y por ende también la densidad. Entonces, aunque los objetos sean de igual volumen, las masas difieren y por ende las densidades. Igual tenemos otro ejemplo en el lado derecho, y ustedes van a decir, la madera debería de ser más pesada, entre comillas, porque es mucho más grande. Pero observamos, los dos materiales tienen la misma cantidad de masa y distinto volumen, por la razón de que la constitución molecular también tiene un juego. Entonces, independientemente los cuerpos sean iguales, las masas son distintas y por ende las densidades, independientemente del tamaño. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia. Entonces, aunque parezca que tengan las mismas dimensiones, por la densidad, los pesos de los cuerpos van a ser distintos. La densidad se puede medir de varias maneras.
utilizando una forma indirecta de medición, porque sabemos que la densidad es masa sobre volumen, entonces si tenemos un cuerpo irregular, podemos calcular su masa y después aplicando este casito especial de meter el objeto en una probeta. Sabemos que las probetas son instrumentos que miden volumen de agua. Entonces, en este caso, pues, se pone una cantidad de fluido, que en este caso es agua, en una probeta. Ese es un volumen inicial y después introducimos un objeto dentro de esa probeta. Entonces, ahí hace que suba. La diferencia de volúmenes viene a ser el volumen del cuerpo. Y después se utiliza la ecuación matemática para calcular lo que es la densidad de manera indirecta. Y también hay un aparato que se llama densímetro que se utiliza para medir las densidades de los fluidos nada más. Ya para calcular densidades de materiales sólidos, pues ya se tiene que hacer tal vez de manera indirecta. Vale. Hay dos tipos de densidad, que es la absoluta, que es la relación entre la masa y el volumen, y la densidad relativa, que esta ya se define como el cociente entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia patrón, que normalmente es la del agua, a 4 grados centígrados. Entonces, determinar la densidad relativa sería determinar la densidad de sustancia que ustedes, que es la que están evaluando, entre la densidad de agua. Esta fórmula se nota que la densidad relativa nos va a indicar cuántas veces es mayor o menor la densidad de la sustancia o líquido que estamos queriendo evaluar con respecto a la del agua. Algunas veces, y como lo mismo dice que es relativa, se presenta en porcentajes. Y pues ahí observamos las densidades de algunos materiales sólidos y de fluidos en sí. Tenemos en kilogramos sobre metro cúbico y en gramos sobre centímetro cúbico. Y les voy a decir algo importante. Normalmente las densidades, cuando las tenemos expresadas en gramos sobre centímetro cúbico, cuando ustedes las quieran convertir en kilogramos sobre metro cúbico, lo que tienen que hacer ahí nada más es multiplicar por 1000. Ese es un caso porque ya se ha hecho el trabajo de conversión. Entonces, si ustedes tienen una densidad en gramos sobre centímetro cúbico y la necesitan en kilogramos sobre metro cúbico, multiplican por 1000. Y si tienen la densidad kilogramos sobre metro cúbico y la necesitan en gramos sobre centímetro cúbico, lo tienen que dividir entre 1000. Les doy este tip porque cuando hagamos los ejercicios, algunas veces van a tener que resolver rápido esta cuestión de la conversión de las densidades, y ese es un tip bien fácil, que al final también lo van a utilizar. Algo para continuar es que me gustaría que todos, siempre a partir de todas las tutorías y los repasos, tengan un cuaderno en mano, porque cuando vayamos haciendo los ejercicios yo voy a pedir participación de parte de ustedes y pues igual ustedes pueden ir trabajando mediante vayamos dando la clase, igual tomando anotaciones que ustedes consideren importantes. Bueno, vamos, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De valores de la densidad de fluidos, gases y sólidos. Un ejemplo, vaya, no sé si ustedes alguna vez han escuchado el famoso experimento de la torre de densidades. ¿Lo han hecho alguna vez o lo han visto alguna vez? Yo no, licenciada. No. Vamos a hacer ese ejemplito. Quizás voy a minimizar esto. Vamos a ver. Quiero que me digan si pueden ver en este momento la pizarra. Sí. Sí, licenciada. Vaya. Vaya. Vamos a hacer una pequeña probeta. Este es para hacer el ejercicio de la torre de densidades. Tengo yo 3 fluidos. Agua, mercurio y alcohol. Si yo, este ejercicio de la torre de fluidos,
se tiene que considerar fluidos que sean inmiscibles. ¿Qué significa que sean inmiscibles? Que no se mezclen, para que se formen esa famosa torre de fluidos. Según la densidad, el fluido que tenga mayor densidad tiende a irse hacia el fondo. Si usted vierte otro fluido y este es más denso que el fluido inicial que usted introdujo, tendría que irse al fondo y el otro subiría. Porque cuando ustedes ubican cuerpos más densos, estos tienden a irse al fondo. Y los que tienen menos densidad, pues tienden a estar por encima. Entonces tenemos estos tres mercurios, estos tres fluidos, el agua, el mercurio y el alcohol. Y ustedes ingresan primero el agua. Primero ingresamos el agua, por segundo ingresamos el alcohol y por tercero ingresamos el mercurio. El alcohol con el agua sabemos que se pueden mezclar, en realidad ahí no son inmiscibles, pero consideremos el ejemplito bien ideal de que no se van a mezclar. Ahí tendría que haber puesto, vamos a cambiar esto mejor, voy a poner glicerina. Mejor en vez de alcohol voy a poner glicerina, para que se... glicerina. Vaya. No sé si alguien ahí tiene la facilidad de poder decirme las densidades de cada uno de estos fluidos. Vaya, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. La densidad del mercurio es la de, vamos a ver, aquí lo tengo por aquí, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y la de la glicerina, vamos a ver, lo voy a buscar por acá, glicerina. 1,26 creo que es. Vamos a ver, 1.26 gramos sobre centímetro cúbico. Vale. Según estos datos, primero yo vertí el agua, segundo la glicerina y tercero el mercurio. Cuando ya los tres están dentro de la probeta, ubíquenme cómo ellos se formarían dentro de la probeta. ¿Quién estaría en el fondo? El mercurio. Vaya. Ay, me equivoqué aquí, no se pone esto. Vaya, el mercurio es GH. Después, ¿quién iría? La glicerina. La glicerina, exacto. Y arriba estaría el agua. ¿Por qué razón se formaría de esta manera? Por lo que Porque el más denso se va para abajo. Siempre el fluido más denso tiende a irse hacia el fondo. Entonces, como aquí en base a la densidad, sabemos que 13.6 es un dígito bastante alto, entonces el mercurio, y ustedes creo que lo han visto, el mercurio es bastante pesado. Después se ubica la glicerina porque es 1.26 y arriba estaría el agua. Entonces, si ustedes lo hicieran en una clase, tienen que seleccionar fluidos inmiscibles para que los estudiantes entiendan un poco la cuestión de la densidad, que entre más denso sea un cuerpo, pues cuando se vierta dentro de otros, pues el más denso siempre tiende a ir al fondo. Normalmente el concepto de densidad también va muy acorde a saber si un cuerpo es ligero o pesado. Entonces, va bastante agregado a eso. Vaya, vamos a continuar con la parte teórica. Entonces, ese es como un ejemplo para que consideremos bien lo de la parte de densidad. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, licenciado. Vale, continuamos. Otro concepto muy importante dentro de la parte de fluidos es la presión. La presión es el efecto que produce una fuerza cuando actúa perpendicular a la superficie. Ojo con eso. La presión es el efecto que produce una fuerza cuando actúa perpendicular a la superficie. Matemáticamente la podemos representar como presión es igual a fuerza sobre área.
Ahí tenemos la ecuacioncita, ¿verdad? Y tenemos dos diagramitas. Según el concepto, la fuerza siempre tiene que actuar formando un ángulo de 90 grados con respecto al área. Entonces ahí la presión va a ser igual a fuerza sobre área. Fácil. Pero sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial que dependiendo de cómo esté actuando en un plano cartesiano, tiene componentes en X y en Y. Según el diagrama del medio, estamos hablando de una fuerza que actúa en el cuadrante 4. Tiene componente Y negativa y componente X positiva. Entonces, según el concepto de presión, dice que es el efecto de la fuerza actuando perpendicular o normal a la superficie. ¿Qué componente de la fuerza es la que se considera en la ecuación de presión cuando estamos en el diagrama del medio? La componente en Y, porque es aquella que actúa completamente normal a la superficie. Entonces, cuando la fuerza esté actuando en un plano XY, vamos a tener que definir y calcular la componente en Y de la fuerza. Entonces, aquí la ecuación sería presión igual a fuerzas de la componente Y sobre el área. Ahora bien, según las magnitudes físicas que estamos evaluando en presión, fuerza sobre área, entonces de ahí podemos entender que las unidades de la presión son newton sobre metros cuadrados, donde un newton sobre metro cuadrado es un pascal en el sistema MKS o SI, que es el internacional. Si lo evaluamos en el CGS, es DINA sobre centímetro cuadrado, y en el FPS, libra sobre pulgada cuadrada o libra sobre pie cuadrado. También otras unidades de medida de la presión son las atmósferas, los milibares y los PSI, y el milímetro de mercurio. No sé si tienen alguna duda aquí en presión. No, No, vale. Ahora bien, dentro de la relación que dice la presión es inversamente, presión igual a fuerza sobre área, podemos encontrar una relación. Y aquí encontramos que la presión es inversamente proporcional al área. Es decir, cuando la presión sea grande, es porque está actuando en un área pequeña. Y cuando la presión sea pequeña, es porque está actuando sobre un área grande. Ahí tenemos ejemplos. Pongamos el ejercicio, perdón, la figura donde está la mujer y el hombre. ¿Qué observan en esa figura? Que la mujer como que están caminando sobre la nieve. ¿Por qué la mujer se ha hundido? Pues, porque el área de los pies es menor, entonces pone más peso sobre la nieve y se hunde. Exacto. Mientras que el hombre, ¿por qué no se ha hundido? Porque él inteligentemente utilizó unas raquetas de tal manera que agrandó el área y por ende hace que la presión sea menor. Vamos a ver, en la figura de abajo están dos ladrillos, el ladrillo A y el ladrillo B. ¿Qué ladrillo ejerce mayor presión? Sobre la tabla, sobre la mesa. El B, ¿Por qué razón? Porque tiene menor área. De contacto. Ojo con eso, aquí es un engañoso, porque el ladrillo A y B tienen las mismas características, tienen el misma área en realidad, pero la forma en que han puesto el contacto del ladrillo con respecto a la mesa es distinta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos ladrillos ejerce mayor presión sobre la mesa? Así tiene que hacerse la pregunta. Entonces, lo que ustedes dijeron, que es en el ladrillo B, es correcto, porque el área de contacto del ladrillo B con respecto a la mesa es menor que la del ladrillo A. Entonces, ahí se aplica lo de la relación inversa de la presión con el área. Bien, ¿verdad? Y no hay, creo que estamos bien. Según su participación, veo que sí. Vale, entonces,
¿Por qué dimos esos temas? Porque los fluidos ejercen presión. Es un hecho experimental que el fluido ejerce presión en todas direcciones. Y la fuerza debido a la presión del fluido siempre actúa perpendicular a cualquier superficie que está en contacto con él. Ahí tenemos las figuritas, ¿verdad? La primera figura es un cuerpo que está sumergido en un fluido y ustedes observan que en todo el cuerpo el fluido va a ejercer presión sobre el cuerpo que está sumergido dentro de él. En la segunda imagen tenemos un tanquecito en el cual se le han aplicado 3 orificios y ustedes observan que la caída del fluido es distinta. Aquí lo vamos a evaluar cuando hablemos de presión hidrostática, que a mayor profundidad, mayor presión. Tenemos el otro dibujito que es quizás una vejiga en la cual se le han hecho unos orificios y ustedes si lo hacen de manera experimental van a ver de que el fluido siempre sale formando si ustedes tiran una línea tangente a la superficie del chorrito, van a poder definir de que el chorrito sale perpendicular a la superficie. Y pues la otra figura pues se parece a la figura 2. Entonces ahí se verifica que los fluidos ejercen presión en todas las direcciones y la fuerza debido a la presión siempre actúa perpendicular a cualquier superficie que esté en contacto con él. Ahora bien, los tipos de presión que se evalúan en los fluidos son la hidrostática, la manométrica, la atmosférica y la absoluta. No sé si esto ya lo leyeron ustedes. ¿O quieren que les dé así la teoría otra vez? Seguimos. Una explicación así breve, Vale, digo yo, perfecto. estaría bien. Vale, perfecto. Continuemos. La presión hidrostática, que es aquella que se simboliza como P sub H, la definición es que es la presión que ejerce un fluido sobre las paredes y el fondo del recipiente. Ahí matemáticamente no voy a estarles haciendo la demostración porque entonces nos vamos a tardar demasiado. La ecuación matemática de la presión hidrostática es ρGH. Aquí aparece otro concepto, bueno, una relación, mejor dicho. La presión hidrostática es directamente proporcional a H. Es decir, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Un ejemplo clásico de esto es cuando una persona se sumerge en el agua, cuando se tira de picada, a medida va sumergiéndose, vamos sintiendo un dolor de oídos, por esta razón que dice de que a mayor profundidad, mayor presión. Y nuestros órganos pueden resistir cierta cantidad de presión hidrostática. Si ustedes se tirasen, digamos, nos amarraran una piedra en los pies y vamos hacia el fondo, va a llegar un punto en que el cuerpo va a estar tan presionado que pues ahí perecemos, ¿verdad? Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. No se considera ρIG porque si el cuerpo va a estar sumergido dentro de un fluido, la densidad se va a considerar constante y homogénea. Y la gravedad, pues sabemos que es otra constante, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, aunque sabemos que estas variables pueden cambiar respecto a ciertas características, pero cuando trabajemos de estos fluidos, a menos que el ejercicio se lo diga, vamos a considerar ρ y G valores como unas constantes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que la presión hidrostática aumenta la profundidad. Un ejemplo es, ahí tenemos una cámara de buzo, la cual va evaluándose ahí cómo es la presión respecto a la altura. A 10 metros es una atmósfera, ya a 100 metros es 10 atmósferas y así sucesivamente a medida sea más profundo. Si ustedes observan, en ecuación de la presión hidrostática se pone el H. En este caso, esta H se llama profundidad, porque recordémonos, creo que ahí voy a volver a mostrar la pizarra. ¿Pueden verla? Sí. Sí, este es el nivel de referencia. Ustedes siempre cuando midan una longitud tienen que ubicar o van a evaluar algún punto, tienen que ubicar siempre un nivel de referencia. Si miden algo hacia arriba del nivel de referencia,
¿cómo se llama esa longitud? Se llama altura. Y así miden una longitud hacia abajo del nivel de referencia, se llama profundidad. Ojo con eso, oye. Siempre respecto a un nivel de referencia. Entonces acá estamos hablando de que la presión hidrostática es respecto a donde está sumergido un fluido. Entonces, cuando este esté más sumergido, entonces la presión hidrostática será mayor. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Esa es una relación. Ahora bien, si nosotros evaluamos dos puntos dentro de un fluido, si los puntos están al mismo nivel, vamos a decir que están a la misma presión hidrostática. Vamos a hacer esto acá. Vale. Tenemos acá un fluido. Ojo con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Acá está sumergido en agua. Acá tenemos un cuerpo, un punto 1, un punto 2 y un punto 3. De estos tres puntos, ¿cuál punto siente mayor presión? El punto 2 y 3, ¿Por qué dices que el 2 y el 3? porque están a mayor profundidad que el 1. Exacto. Siempre ubiquemos que el nivel de referencia va a ser en esta parte. Entonces, esta es la profundidad H1 y esta es la profundidad H2, que es igual a H3, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a decir que el punto 2 y el punto 3 están al mismo nivel, por ende, ambos tienen mayor presión hidrostática debido a P igual a ρGH. Ahora bien, entre punto 2 y punto 3, ¿tienen la misma presión? ¿Cómo dijo? El punto 2 y entre el punto 2 y el punto 3, ¿quién tiene la mayor presión? Es igual. Es igual. Y a partir de eso, pues, aparece el famoso principio fundamental de hidrostática que dice, puntos situados al mismo nivel experimentan la misma presión. Entonces, la presión de 2 es igual a la presión de 3. Esta ecuación es el principio fundamental de hidrostática. Vale. Creo que aquí estamos bien. Y continuamos. Entonces acá tenemos ejemplos de las aplicaciones del principio fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Los albañiles sacando niveles utilizan una manguera llena de agua y ahí van ubicando al mismo nivel para que vean que están haciendo bien las cuestiones de las cimentaciones. Aquí, ¿cómo es que llega agua desde arriba? Pues por gravedad, ¿verdad? Entonces, como está más abajo, el agua llega con mayor presión. Igual que el pozo artesanal. Ahora bien, hay una paradoja que se llama la paradoja hidrostática. Un líquido siempre va a buscar su propio nivel. Entonces, la presión hidrostática va a ser independiente del volumen y del área del fondo del recipiente. La presión solo depende de la altura de la columna del fluido. Ustedes observan en la imagen izquierda 3 recipientes A, B, C con el mismo con fluido ubicado al mismo nivel. ¿Cuál de los 3 recipientes experimenta mayor presión? ¿Cuál de los 3 recipientes ejerce mayor presión sobre el recipiente que lo contiene? Consideremos que los 3 recipientes tienen el mismo fluido. ¿Hola? Otra vez hago la pregunta. De la imagen izquierda, no sé si la pueden lograr ver, tenemos 3 recipientes independientes, A, B y C. En los 3 recipientes se ha vertido agua.
Las columnas de fluidos parecen ser que están al mismo nivel. ¿Cuál de los tres recipientes tiene mayor presión? Me atrevería a decir que tienen igual presión. Exacto, porque es el mismo fluido y ambos están al mismo nivel. Los tres, perdón, están al mismo nivel. Entonces, como la presión depende de la altura de la columna del fluido en este caso, entonces los tres experimentan la misma presión. Ahora bien, si hago el cambio de pregunta, el recipiente A tiene agua, el recipiente B tiene glicerina y el recipiente C tiene mercurio. ¿Cuál de estos fluidos ejerce más presión sobre el recipiente? El mercurio. Exacto, porque ahí ya entonces no vamos a considerar, vamos a tener que tomar en cuenta, perdón, la densidad del fluido. Aunque el H permanezca constante, ahora el H se vuelve una constante. Entonces la densidad es la que va a hacer efecto sobre la presión. Vamos bien. Entonces, cuando evaluamos la otra figura, a eso se llaman vasos comunicantes. Entonces, ahí se observa que el fluido siempre va a ubicar, tener la misma altura en esos vasos comunicantes. Independientemente de la forma, A, B, C y D van a tener la misma presión porque es el mismo fluido y están a la misma altura. Entonces, esa es la paradoja hidrostática, que no toma en cuenta el volumen ni el área del fondo del recipiente, solamente la altura a la cual se encuentra. ¿Estamos bien? Otro de los tipos de presión que evaluamos es la presión atmosférica, que se identifica como P sub 0, y esta es la presión ejercida por la atmósfera y otros fluidos que se contienen en ella sobre todos los objetos que están dentro de la atmósfera sumergidos, por efecto de la atracción gravitatoria sobre la capa de aire y gases que lo constituyen y vuelven totalmente a la Tierra. El valor constante de la presión atmosférica es de 1.13 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados en el SI o el MKS, 14.7 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas en el CGS y 760 milímetros de mercurio, que es un valor que Evangelista pues lo hizo cuando hizo su famoso termómetro. Ahora bien, una característica es que la presión atmosférica varía con altura. Ahí tenemos una imagen en el lado derecho. ¿Cuál de las dos, en esas figuritas de las casas de la montaña y las casas que están en la falda de la montaña, cuál tiene mayor presión atmosférica? Para saber eso, primero tienen que ubicar a dónde está ubicado el nivel de referencia. En este caso utilizaríamos el nivel de referencia del nivel del mar. En este caso, como es de atmósfera, si te fijas ahí lo están evaluando desde arriba, de la atmósfera. Ajá, entonces, ahí aplicamos lo de la profundidad. ¿Quién siente mayor presión? Las casitas que están abajo. Exacto, porque ahí están considerando a partir de la atmósfera hacia abajo. Entonces, las casitas de abajo están a mayor profundidad. Entonces, por ende, ahí hay más presión atmosférica. ¿Verdad? Ahí cambió el nivel de referencia. O igual, si lo ponemos abajo de las casitas, pues observamos que la columna de aire pues es mayor en el caso de las casitas de abajo y por ende entonces la presión hidrostática es mayor. Y en este caso es presión atmosférica porque estamos considerando la atmósfera. Entonces, ahí ustedes pueden evaluarlo en base al nivel de referencia. Unos efectos de la presión atmosférica es el famoso vacío o el experimento de Otto van Crick. Aquí lo que sucede es que como hay vacío, la presión atmosférica es mucho mayor, entonces hace que se encierre. No sé si ustedes han visto un famoso ejemplo de una vela que está sumergida en agua y que está encendida y lo que hacen es encerrarla en otro recipiente. Lo que se hace cuando se encierra es que
el oxígeno, pues prácticamente el fuego quema todo el oxígeno y por ende se crea un vacío y el agua sube por debido a que la presión dentro del recipiente ha disminuido y la presión atmosférica es mayor, entonces se hace una trampa, como el experimento de Otto von Guericke, que así, aunque por mucha fuerza que aplicaban, pero como la presión atmosférica es mayor que la presión interna, entonces quedan atrapados. Ahí está otros ejemplos de efectos de la presión atmosférica. Tienen agua, entonces la presión atmosférica es mayor afuera que la presión de la columna del líquido adentro y el vacío y ¡boom! Entonces se pega. Igual la del huevo, ¿verdad? Como en el caso ahí el fuego hace combustión del oxígeno, la presión disminuye y la presión atmosférica empuja el huevo y se va para adentro, ya no lo podemos sacar. Esos son efectos de la presión atmosférica, siempre y cuando creemos un vacío. Ahora bien, la presión atmosférica se mide utilizando el barómetro, que prácticamente es como crear un vacío y la presión atmosférica hace efecto sobre un fluido y en base a la lectura pues podemos leer el valor de presión atmosférica. De ahí el evangelista pues determinó que una atmósfera es igual a 760 centímetros de mercurio, que es un factor de conversión que vamos a utilizar. Otra de los tipos de presión es la presión absoluta o real, que se describe como P absoluta, y en este caso, para un punto situado en la superficie libre de un líquido, la presión que actúa sobre él es la presión atmosférica. Y así analizamos a un cuerpo dentro de un fluido, pues sabemos que ahí actúa la presión hidrostática. Entonces, la presión absoluta, es decir, la presión que siente el cuerpo total, es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Ahí tenemos un ejemplo. La nadadora, en este caso, soporta la presión de la columna de fluido que está sobre ella, que sería la del agua, más la presión atmosférica porque ella como sistema está también dentro de la atmósfera. Por ende, actúa la presión hidrostática, perdón, la presión atmosférica. Entonces, si nos dicen calcule la presión absoluta, ustedes van a sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática con ρH, manejando una presión atmosférica igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Y otro de los tipos de presión es la manométrica, y esta es la presión que ejerce ya un fluido dentro de un recipiente cerrado o dentro de un animal. Y esto no es nada más que la resta de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Aunque también podemos determinar la presión manométrica, si ya está encerrado dentro de un fluido, va a estar determinada como también por columnas de fluido y se va a poder calcular como ρH, pero ya cuando esté encerrado en un recipiente. Entonces, si la presión absoluta tiene un valor debajo de la atmosférica, se dice que la presión manométrica será negativa, se llama depresión. Si la presión absoluta tiene un valor arriba de la presión atmosférica, entonces la presión manométrica será positiva y se llama sobrepresión. Ejemplos de presiones manométricas: la presión del aire y la presión arterial. La presión que ejercen los pulmones al aspirar y expirar, la presión del líquido cefalorraquídeo, la del humor acuoso en el ojo, porque son sistemas que tienen fluidos encerrados. Ahora bien, el aparato que utilizamos para medir presiones manométricas son los famosos manómetros. Y hay varios tipos: manómetro de tubo abierto, piezómetro, etc. El más clásico es el manómetro de tubo abierto. Y en este caso, pues es un tubo en U, en el cual está una parte, las dos ramas están abiertas a la atmósfera y ustedes pueden encerrar uno para calcular la presión de lo que se ha encerrado en una de las ramas, como el caso de este. Y se aplica el principio fundamental de hidrostática para calcular cualquiera de los valores. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces ahí están las imágenes de los famosos manómetros, ¿verdad? No sé si estamos bien hasta acá.
Sí, licenciada, estamos bien. Vaya, me falta, ya, vamos por una hora, vaya. Dentro de los principios de hidrostática, pues está el fundamental de la hidrostática, que ya lo vimos cuando hablamos de presión hidrostática, que dice que puntos situados al mismo nivel experimentan la misma presión. P sub 1 es igual a P sub 2, ese es el principio fundamental de hidrostática. Hoy evaluemos el principio de Pascal y el de Arquímedes. El principio de Pascal dice que toda variación de presión en el seno de un fluido en reposo se transmite de manera igual en todas direcciones y actúa perpendicular sobre las paredes del recipiente. Una de las aplicaciones más comunes es la de la prensa hidráulica. Y eso sirve para levantar cuerpos grandes aplicando pequeñas fuerzas. Ahí observamos en el diagrama, aplicamos el concepto de presión, que es fuerza sobre área. Quizás voy a hacer la explicación. Vamos a ver, aquí está la pizarra. Vaya, tenemos la famosa prensa hidráulica. Aquí no lo hice bien. Vamos a borrar, no me gusta. En la prensa hidráulica hay que tener el cuidado de que siempre se considera un área pequeña y un área grande. Normalmente en el área grande ponemos el cuerpo pesado que deseamos levantar. Aquí se aplica una fuerza F sub 1 y este sistema, como tiene masa, también tiene fuerza. Le vamos a llamar F2. Entonces, esta es el área 1, que es un área pequeña, y esta es un área 2. Entonces, aquí ubicamos que los dos lados de esta prensa están ubicadas al mismo nivel de referencia. Entonces, aplicamos el principio fundamental de hidrostática que dice P sub 1 es igual a P sub 2. Pero, como estamos considerando el efecto de una fuerza que actúa perpendicular a un área, entonces utilizamos la de la presión que dice fuerza sobre área. F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Esta ecuación es la famosa ecuación del principio de Pascal. Ahora bien, como aquí dice que si el fluido está en reposo y encerrado, el efecto de esta fuerza se va a transmitir en todas direcciones del fluido y va a levantar, pero como aquí cambia el área, por ende, también el efecto es distinto y puede levantarse el cuerpo. Entonces, prácticamente es eso, ¿verdad? Poder determinar, digamos, en este caso, si este es un automóvil que pesa 2.000 kilogramos, hay que calcular la fuerza en base al peso del cuerpo. Conocemos el diámetro del émbolo de la prensa y ustedes pueden definir qué valor de fuerza es la que se tiene que aplicar para levantar ese cuerpo. Por el concepto, pues como a mayor área, mayor presión, entonces sabemos que aquí tenemos, perdón, aquí se aplica más que todo la parte de la transmisión de la presión. Aunque el área, mayor presión, menor área, aquí no se cumple en sí, sino que se utiliza la parte de la transmisión de la presión en todo. Aunque el cuerpo aquí sea grande y el área aquí es grande y la fuerza aquí el área pequeña, por lo del principio de Pascal de la transmisión de la presión dentro del fluido en reposo, hace que eso se evite y podamos aplicar fuerzas pequeñas en este punto, aunque el área sea chica, para levantar cuerpos grandes, aunque el área sea grande. Aquí no se cumple la parte de que la presión es inversamente proporcional al área. Porque lo que hace la prensa hidráulica es que la presión, las variaciones de presión se van transmitiendo en el fluido en sí. Entonces, ahí está la ecuacióncita del principio de Pascal, para que les quede. Vamos a continuar. Ahí tenemos ejemplitos y figuras de lo que es la aplicación del principio de Pascal, ¿verdad? Los frenos hidráulicos, los sillones de dentistas, los ascensores hidráulicos, los famosos gatos,
son prensas hidráulicas y aplican el principio de Pascal, de transmitir las variaciones de presión en un fluido para que fuerzas pequeñas hagan que levantemos pesos grandes. También el Pascal tiene una aplicación inversa y es cuando la fuerza sobre el émbolo grande aparece disminuida en el émbolo pequeño, y eso es el caso de los amortiguadores. Y por último tenemos el principio de Arquímedes, en el cual dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del volumen del fluido desalojado por el cuerpo. Este empuje hace que cuando un cuerpo se sumerge dentro de un fluido, este aparentemente pese menos. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos un hombre que se cree tan fuerte porque pudo levantar una piedra dentro del agua, pero cuando ya la saca al aire, ya siente que es pesada. Y es porque la razón que se aplica el principio de Arquímedes, el fluido actuando sobre el cuerpo hace que es una fuerza vertical arriba. Ahí se aplica la sumatoria de fuerzas igual a cero, porque vamos a considerar el sistema como en reposo. Entonces, el peso del cuerpo actuando hacia abajo y el empuje actuando hacia arriba es una resta. Entonces, por eso es que el empuje hace que disminuya el peso del cuerpo dentro de un fluido. Ahora, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un bloque de madera que si solamente lo ponemos tal cual, como ahí se evalúan las densidades del fluido y la densidad del cuerpo. Si el fluido es más denso que el cuerpo va a tender a flotar. Entonces ahí lo que hacen es aplicar una pequeña fuerza al cuerpo, ya cuando se va sumergiendo, entonces aparece el empuje, y ya cuando aplican más fuerza y más profundidad, entonces mayor el empuje es. Entonces, el hecho de que un cuerpo flote o no flote va a depender tanto de la densidad del cuerpo como la densidad del fluido. Ahí tenemos el ejemplo clásico de lo que es un huevo sumergido dentro de un fluido. ¿Por qué razón crees que ha cambiado si es agua? Consideremos que el huevo es nuevo. Los 3 huevos son nuevos. ¿Por qué uno está al fondo? ¿Por qué uno está al medio? ¿Y por qué uno está flotando? En ese caso, ¿por qué le cambiaron la densidad del agua? Exacto. En este caso, pongamos un ejemplo de que cuando está en la parte 1, el huevo es más pesado que el agua. En este caso, pues por eso el huevo se va hacia el fondo. De ahí lo que hicieron fue meter alguna característica que hizo que la propiedad del fluido variara, haciendo que disminuyera su densidad. Y en este punto de en medio, ¿por qué flota? Porque hay un equilibrio. Porque la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Y cuando flota, es porque la densidad del fluido es mayor a la del cuerpo. Cuando un cuerpo está sumergido, presenta un peso menor que cuando está en el aire, y a este peso se le llama peso aparente. Vamos a ver. Ahí están los 3 casitos, A, B y C. Cuando comparamos la densidad del fluido con la del cuerpo que se encuentra sumergido, vamos a tener 3 casos. Cuando el cuerpo se va al fondo, cuando el cuerpo presenta un equilibrio y cuando el cuerpo flota. Y cuando el cuerpo se va al fondo es que la densidad del cuerpo es mayor a la del fluido, y entonces aparece lo que es un peso aparente. WA igual a WC menos E, porque el empuje siempre actúa hacia arriba y WC actúa hacia abajo. En este caso del medio, la densidad del fluido es igual a la densidad del cuerpo y entonces se encuentra en equilibrio. Como el empuje va a ser igual al peso del cuerpo, entonces no existe peso aparente en el caso del B. Y en el caso del C que flota es que la densidad del fluido es mayor a la del cuerpo, y también se evalúa que no hay peso aparente y el peso del cuerpo va a ser igual al empuje. Vale, ahí está como ejemplito, ¿verdad? En el lado derecho tenemos
una roca que está colgada a un dinamómetro y marca 10 newton. Ese es el peso de esa roca. Pero cuando esa roca es sumergida dentro del fluido, hoy pesa 8 newton. ¿Por qué razón? Porque entonces el fluido ejerce un empuje haciendo que disminuya el peso. Esos 8 newton vendrían a ser el peso aparente del cuerpo. El principio de Arquímedes también explica por qué flotan los barcos, los submarinos y las personas cuando estamos en el agua. Y eso es que debido, digamos, en nuestro caso es porque nosotros también tenemos aire dentro y eso hace que pues logremos flotar. Por eso es que cuando aprendemos a nadar nos dicen que como que nos ubicamos cambiamos la postura de la parte de la columna y respiramos, es porque llenamos de oxígeno, de aire, el cuerpo, entonces hacemos que varíe nuestra densidad. Hay personas que no pueden hacer eso porque son tan densos que se van siempre hacia el fondo. Y el caso de los submarinos, ¿sí? Yo no puedo nadar, licenciada. Disculpe que la interrumpí. Vaya, no te preocupes. Pero podés flotar siempre y cuando hagas esa postura que te digo. Cambiar la postura de tal manera que te hagas largo y cambies tu área que actúa, pues entonces tu peso se va ahí se aplica hasta la parte de presión inversamente proporcional al área. Entre más largo te harás tú, por eso es que uno cuando flota se estira y a la vez agarra aire para cambiar la densidad. Entonces ahí se aplican las dos cuestiones, la de presión inversamente proporcional al área y hacer que la densidad de nuestro cuerpo disminuya absorbiendo aire, que sabemos que es menos denso que el fluido. En el caso de aire y agua, ¿verdad? Los submarinos hacen eso. Ellos tienen una cámara de aire y una cámara que también llenan con agua. Cuando quieren sumergirse, la llenan de agua y bajan. O si quieren estar ellos ahí dentro del agua, ir maniobrando, pues ahí se cumple lo del empuje igual al peso. Ya cuando quieren salir, pues desalojan el líquido y pues tienden a subir. Esa es una aplicación del principio de Arquímedes. ¿Estamos bien hasta acá en la parte teórica? Súper sí, licenciada. Vaya, entonces continuemos con el área de hidrodinámica. Vaya, aquí ya me acabó esta. Vamos a hidrodinámica. Ya la hidrodinámica es la otra parte de la hidromecánica, que aquí ya sí estudiamos lo que son los fluidos en movimiento. Y es una de las ramas más complejas de la mecánica. Porque aquí tenemos que evaluar ya fluidos un poquito irreales, es decir, que tengan fuerza de rozamiento interno o viscosidad. Eso es lo que hace complejo un poco ya en la parte de hidrodinámica, porque ya se toman en cuenta las características que pueden hacer efecto al movimiento del fluido. Es importante esta rama porque nos ayuda a entender diversos fenómenos como el vuelo de los aviones, de los pájaros, de los insectos por el aire, el flujo de la sangre en el sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es el clásico que utilizan los ingenieros civiles para podernos proveer de agua en nuestras casas. Entonces, partamos de acá. La hidrodinámica, el concepto va a ser que es aquella que estudia y analiza los principios y leyes que rigen el comportamiento y las características de los fluidos en movimiento. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de flujo de fluidos, es necesario que caractericemos el fluido en movimiento y lo caracterizamos de 4 maneras, como flujo laminar, estacionario o estable, como se muestra en la figura del lado derecho superior, el flujo turbulento, que es la figura de abajo, el flujo compresible, incompresible y el flujo rotacional o irrotacional. Para antes de poder definir los tipos de flujo, es necesario que veamos lo que es la línea de corriente o línea de flujo. La línea de corriente o línea de flujo es una trayectoria o un diagramita que nosotros dibujamos como línea para poder verificar la trayectoria que siguen las partículas dentro del fluido en movimiento. Una línea de corriente
podemos ahí ubicar el vector velocidad, que siempre va a ser tangente a la línea en cada punto. Se dice que la corriente es uniforme cuando la velocidad es la misma en módulo, dirección y sentido en todos los flujos del fluido. Cuando esto se da, decimos que es un flujo laminar o estacionario. Flujo turbulento significa que algo hace de que la velocidad varíe en distintos puntos. Entonces, si la velocidad varía dentro del movimiento, entonces ya es un flujo turbulento. Compresible e incompresible, pues, que nos permite disminuirlo. Rotacional o irrotacional es si las partículas tienen giro o no. Si rotan, es un flujo rotacional. Si no rotan, es irrotacional. Y si no hay nada que haga que se vuelva turbulento, lo podemos considerar laminar. Pero esas 4 tipos de flujo se definen por la velocidad. ¿Estamos bien? Ahí tenemos en la figura izquierda cómo es la velocidad en una línea en una trayectoria, ¿verdad? En la línea de flujo. Entonces, la línea de flujo nos permite verificar la velocidad. Y en base a la velocidad, si esta no varía, es un flujo laminar estable. Si la velocidad varía en distintas porciones de la línea de corriente, entonces decimos que es turbulento. Ya si hay remolinitos, mencionamos que es un flujo rotacional. Y si no hay nada de eso, es un irrotacional. Ahora bien, las líneas de corriente no son más que un espectro utilizado para comprender el flujo de un fluido. En el diagrama que observamos ahí, las líneas de corriente representan el flujo del fluido y estas nos permiten verificar dentro de un tubo de flujo si la región del fluido tiene baja velocidad o alta velocidad. Si las líneas de corriente están un poco más separadas unas con respecto a otras, ahí podemos decir que en esa zona la velocidad es pequeña. Pero si ya las líneas de fluido se van acercando más y se hacen más, significa que esa región tiene una alta velocidad. Y eso sucede cuando el tubo de flujo cambia de diámetro. Cuando el flujo de un fluido es de régimen laminar, es frecuente utilizar las líneas de corriente para representar la trayectoria de estas partículas. Y si es laminar, pues sabemos que en cierta proporción ya va a llevar la misma velocidad, pero si cambiamos el diámetro, aunque siga siendo laminar, pero como las líneas se hacen más juntas, entonces sabemos que ahí la velocidad va a cambiar, pero ya en todo ese otro trayecto posterior va a tener como un flujo laminar porque la velocidad se va a volver constante. Ya el tubo de flujo, tubo de corriente o vena líquida ya es la región donde limitamos el haz de líneas de corriente. Y en este caso, las líneas tenemos que considerar que nunca se van a cruzar y vamos a considerar también que en el tubo de flujo ninguna partícula entra ni sale del tubo por la parte lateral. Y aquí vamos a utilizar una consideración que la masa del fluido se va a mantener constante. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. En la parte que vamos a ver de hidrodinámica, pues consideramos el flujo de un fluido ideal. En este caso vamos a mencionar que es un flujo constante, estable, estacionario, que es irrotacional, no viscoso e incompresible. En esta parte de lo que vamos a evaluar. Ahora bien, dentro de la hidrodinámica hay varios temas que son importantes. El primero es la ecuación de continuidad, después viene lo que es el caudal aplicando ecuación de continuidad y el famoso principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Entonces, acá veamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se basa en la conservación de la masa. La masa de fluido que entra en una parte del tubo en un tiempo dado va a ser igual a la masa que sale del otro extremo. Aquí aplicamos o consideramos un flujo ideal viajando en un tubo de diámetro invariable. Al final yo no les voy a decir cómo sale la ecuación, sino que me interesa que se aprenda la ecuación. Y como dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, ahí se hace un procedimiento de masa, densidad,
de la velocidad es igual a x sobre t, que los tiempos son constantes. Ahí se hace un procedimiento matemático, el cual no les voy a enseñar, sino que al final de todo eso encontramos que la ecuación de continuidad va a estar en términos de área y velocidad. Y como hay una igualdad, que la masa que entra es igual que masa que sale, podemos llegar a esta consideración donde dice que el área 1 y la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esa es la ecuación de la continuidad, en base a la conservación de masa. Ahora bien, en esta ecuación podemos observar que el término A sub V es constante, lo que significa que el área de la tubería es inversamente proporcional al área de la velocidad del fluido. Es decir, si el área del tubo es grande, la velocidad es pequeña. Si el área del tubo es chiquito, la velocidad es grande. Si gustan, nos regresamos a esta parte y es lo que observamos. Si la región del tubo del área en la parte izquierda es grande, entonces la velocidad es baja. Y si el diámetro se hace más pequeño, la velocidad aumenta. Eso es lo que dice el principio de continuidad. Ecuación de continuidad. Ahora bien, ahí tenemos un ejemplo y creo que todos lo hemos utilizado en una experiencia cotidiana cuando nos ponemos a regar nuestras plantitas en el jardín. Si yo quiero llegar bien lejos, lo que hacemos es, la manguera tiene un cierto diámetro y lo que hacemos es poner un dedito. Con el dedo lo que hacemos es disminuir el área, entonces aumentamos la velocidad de salida y eso hace que llegue más lejos el fluido. Ven cómo la física se aplica en la realidad, ¿verdad? Ahora bien, otro de los conceptos que le manifesté que es muy importante evaluar es el caudal o el gasto, que se representa con una letra Q. Y este caso, pues, el caudal nos ayuda a evaluar la circulación de fluidos y se define como la relación que existe entre el volumen del fluido que atraviesa una sección transversal de una tubería en un determinado tiempo. Por las magnitudes físicas que relacionan, las unidades del caudal son metros cúbicos sobre segundos, metros cúbicos sobre minutos, etcétera, 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 como ven ahí. Ahora bien, otra forma de determinar el caudal es mediante la ecuación caudal es igual a área por volumen. Entonces, cuando hablen de caudal, cualquiera de las dos ecuaciones ustedes pueden utilizar, dependiendo del ejercicio. Ahora bien, la ecuación de continuidad también se puede expresar en función del caudal. Sumatoria de caudales que entran es igual a la sumatoria de caudales que salen. Ahí tenemos la figurita. Tenemos una vena grande y ahí decimos que hay una flecha hacia adentro. Significa que ahí el fluido entra. Ahora bien, se distribuye en distintas venas. Entonces, el caudal con el que sale en cada vena es distinto, pero si sumamos todos esos caudales, tiene que dar el caudal de entrada. Por eso se pone sumatoria de caudales que entran es igual a sumatoria de caudales que salen, aplicando la ecuación de continuidad y manifestando que hay conservación de masa. No sé si estamos bien hasta acá. Sí, licenciada. Vaya, perfecto. Ahora bien, para caer en la ecuación de Bernoulli, vamos a analizar las energías en un fluido en movimiento. Un fluido que está en movimiento va a poseer los siguientes tres tipos de energía: energía cinética, potencial gravitatoria y energía de presión. Desde el punto de vista de energía, va a ser muy útil, puesto que vamos a considerar que no hay pérdidas. Entonces, en vez de utilizar masa, etcétera, vamos a utilizar el concepto de densidad. Ahí tenemos una figura. Antes que todo, la ecuación de Bernoulli se basa en el principio de conservación de la energía. Esta fue denominada por el físico suizo Daniel Bernoulli, quien descubrió y analizó esta ecuación y lo que sucedía con los fluidos ya en distintas posiciones en el año 738. Ahora bien, ahí tenemos un tubo de diámetro variable que se encuentra a una altura a partir de un nivel de referencia. Como el fluido está en movimiento y hay diámetros variables, sabemos que las velocidades cambian. Ahora bien, como el fluido al entrar dentro de la tubería hace una fuerza y es una fuerza activando sobre un área, entonces ahí aparece una presión.
Entonces, si hay un fluido en movimiento y si hay movimiento, sabemos que hay un tipo de energía asociada al movimiento que es la energía cinética. Si obtenemos que una fuerza está actuando perpendicular, sabemos que hay una energía por presión. Y si hay un cuerpo que está respecto a una altura, entonces sabemos que ahí está actuando una energía de tipo gravitatoria. Entonces, ese es el famoso diagrama de Bernoulli y analizar los tipos de fuerza. Entonces, como estamos hablando que actúa energía de presión, energía cinética y energía potencial gravitatoria, y como hay conservación de las energías del punto 1 van a ser igual a las energías del punto 2. Siempre la parte inicial del tubo se considera como punto 1 y el otro extremo del tubo se considera como punto 2. Entonces, siempre, ojo con eso, consideramos dos puntos en el tubo de flujo. El punto 1 va a ser en la entrada del tubo y el punto 2 en la salida. Y como hay conservación de la energía, es decir, la energía que entra es igual a la energía que sale. Como estamos considerando tres tipos de energía, entonces hay que ponerla, la energía por presión, que la vamos a llamar presión 1, más un medio de ρ V1 cuadrado, que ya sería la energía cinética, y ρgh, que sería la potencia gravitatoria. Todos esos términos también al lado derecho con el número 2. Esa es la ecuación general, no me voy a poner a hacer tampoco el análisis. Ahora bien, para aplicar la ecuación de Bernoulli es necesario siempre ubicar dos puntos sobre una línea de flujo con respecto a un nivel de referencia. La ecuación de Bernoulli establece que la energía total por unidad de volumen es constante para cualquiera de los dos puntos en un flujo que fluye suavemente. Por tal razón, podemos encontrar la relación que dice que la presión es inversamente proporcional a la velocidad. Y eso sería Bernoulli. Creo que para entender toda esta parte teórica vamos a hacer unos ejercicios. No sé si quisieran que les dijera algo ahí o estamos bien. Estamos, bueno, yo estoy bien, creo. Vale, más compañeras. No puede ser, se me cerró. Ay, se me cerraron. Bueno, voy a ir uno por uno pegándolos. Ya lo había preparado y se me fue. Vaya, vamos a hacer entonces ejercicios para cerrar este tema. Vaya, comencemos con este. No sé si han hecho ejercicios de este tipo. Creo que son los que estaban en la tarea, ¿verdad, Jorge? No sé si gustan que se los realice ya de manera teórica o quieren hacer otro. Bien, creo yo que esos son los que estaban en la tarea, pero puede hacer eso para comprobar Para si que están están bien. buenos o no están bien. Va, perfecto, permítanme un momento. Para serles sincera, no había visto la tarea, así que los elegí a la garduña. Vaya, hagámoslo entonces. Dice lo siguiente, y es algo que quiero enseñarles. Siempre en la resolución de ejercicios en física es importante la lectura y comprensión para saber qué tema están viendo, qué tema es el que se va a seleccionar para resolverlo y qué ecuaciones son las que vamos a utilizar. En este caso dice que es un tubo en forma de U. Entonces ya sabemos, recordemos a dónde se ve el tema de tubo en U, en lo de presión. Por ahí vamos, ¿verdad? Dice aquí que es un tubo abierto en forma de U por ambos extremos. Uno inicialmente se llenó con mercurio y al ratito virtieron un poquito de agua en el brazo izquierdo, de tal manera de que se creó una columna de agua de 15 centímetros. Nos piden que calculemos la presión manométrica en la interfase donde está el agua y el mercurio y después que nos
determinemos una distancia vertical h que se encuentra respecto a la parte superior del agua y hasta donde llega el mercurio. En este caso, ¿cómo creen ustedes o cómo lo resolvieron? ¿Con qué parte de concepto de la parte de hidrostática se resolvió? En la tarea solo viene resolver el literal B y yo lo resolví empezando con la ecuación de, quiero ver, ¿Te suena esta? sí, ah, ¿Con esa la resolviste? no, con presión es igual, hidrostática es igual a la densidad sobre gravedad por altura. Creo que esa es. Para calcular cuál presión. Pero ¿y por qué lo hiciste así? Vaya, yo lo hubiera resuelto con el principio fundamental de hidrostática que dice puntos situados experimentan la misma presión. Puntos situados al mismo nivel experimentan la misma presión. Para este caso, se tienen que ubicar los dos puntos en el manómetro, en las dos ramas, al mismo nivel. Normalmente se ubican siempre se ubican en la parte más baja, que sería aquí. Entonces aquí donde está la interfase, que es una de las preguntas que te dice, es donde ubico un punto y ese nivel de referencia va a cortar a la otra rama al mismo nivel. Entonces aquí le voy a poner P sub 1 y acá le voy a poner P sub 2. Siempre están al mismo nivel de referencia. Entonces por eso utilizo esta ecuación. Ahora bien, aquí se analizan las presiones que actúan en ambos lados. Como está abierto la atmósfera, sabemos que está actuando la presión hidrostática en ambos términos. Entonces, la presión 1 es las presiones que están actuando sobre el punto 1. En este caso sería la presión atmosférica más la presión hidrostática ejercida por el agua. Va a ser igual a, en la otra rama, en el punto 2, actúa la presión atmosférica más la ramita de mercurio, que sería la presión del mercurio, que sería nada más esta porción, le vamos a llamar X. Entonces, como en ambos términos de la ecuación actúa la presión atmosférica, se cancela y tenemos que la presión del agua es igual a la presión ejercida por la columna de mercurio. Pero sabemos que como son presiones hidrostáticas, P es igual a ρGH. Entonces la presión hidrostática es la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna del agua a partir del nivel de referencia que hemos seleccionado. Va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la columna de fluido de mercurio actuando en el punto 2 que se llama X. En este caso, como en ambos lados de la ecuación actúa gravedad, la cancelo y encuentro X. X es igual entonces a la densidad del agua multiplicada por la columna de fluido del agua entre la densidad del mercurio. ¿Estamos bien hasta acá? sí, licenciada. Sí. Vaya, en este caso solo hacen la sustitución y nos queda que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. La del agua, la altura son 15 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que es igual a, vamos a ver, la de mercurio es 13.6, 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Se me cancelan estas unidades. Con eso yo sé que el despeje está bueno, ¿verdad? Nos quedan centímetros, que son las unidades de longitud. 15 entre 13.6, ¿cuánto da? 4.17.
¿verdad? 15 entre 13.6, ¿verdad? Ah, no me dio eso, 13.6. 15 entre 13.6 es 1.1, perdón. 1.1 centímetros. Ahora bien, me piden H. En este caso, todo este valor, ¿cómo se llama? H más X. Va a ser igual, esta longitud viene a ser igual a la columna de agua. Entonces, H va a ser igual a la altura del agua menos X. ¿Cuánto les da? H2O, que es 15 menos 1.1, queda 13.9 centímetros. ¿Eso les pegó a ustedes? Ajá. Fíjese Me que, quedó esa respuesta. ¿Les pega la respuesta? fíjese que yo solo lo dejé hasta el 1.1 centímetros. Ah, pero te están pidiendo H. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Tenés la mitad. Tenés un 75% del ejercicio si solo te pedían H. Ahora bien, este ejercicio les pide también calcular la presión manométrica en la interfase, que viene a ser prácticamente la presión del agua, ¿verdad? En este punto es la presión 1 la que nos están pidiendo. Entonces solamente van a utilizar esta ecuación. Densidad del agua por la gravedad por la columna de agua. ¿Cuánto les da? 9.8 por, ojo, no sé si esto está bien hasta acá o tienen alguna duda. Está bien. Está bien, vale. Entonces voy a hacer el literal A. Ay, bueno, creo que les quedó claro. Cuando teníamos el tubito, acá teníamos la interfase de mercurio y acá estaba el agua a 15 centímetros, ¿verdad? Entonces nos piden esta presión que yo le llamé P sub 1. Pero la P sub 1 viene a ser la presión, si solo consideramos la del fluido, no vamos a considerar la atmosférica. La P sub 1 sería Rho G H del agua, todo con respecto al agua. Entonces, acá también sería del agua. Entonces, P sub 1 va a ser igual a la densidad del agua, que le voy a poner 1 por 10 a la 3. ¿Por qué 10 a la 3? Porque voy a utilizar en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Se recuerdan que les dije? Que si la quiero en kilogramos sobre metro cúbico, solo multiplico por 1000, que al final es una potencia de 10 a la 3. Por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura de agua, que serían 0.15 metros. Entonces acá esto se me convierte en newton, y aquí ya me cancela 1 y 1, y me queda presión es igual a newton sobre metro cuadrado. Y después multiplico los números. 1 exponente 3 por 9.8, que es la gravedad, por 0.15, me da 1470, si solo considero la presión hidrostática. Pero si ya quiero la presión total, pues le tengo que sumar presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5. Entonces, eso es para resolver el literal A. Vaya. Vamos a hacer uno de Arquímedes. No sé si aquí les quedó. Aquí estamos aplicando principio fundamental de hidrostática y presión manométrica, miren. Y hasta la atmosférica. En un tipo de ejercicio que es manómetro en U. Hoy vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver, tal vez este. Este. No sé si quieren hacer ese.
falta poco. Vaya. Dice lo siguiente, el punto más profundo conocido de los océanos es la famosa Fosa de las Marianas. Tiene una profundidad de 10.92 kilómetros. Suponiendo que el agua es incompresible, ¿qué presión hay a esa profundidad utilizando la densidad del mar? Hagamos el literal A. Me piden en el literal A calcular la presión. ¿De qué tipo de presión estamos evaluando acá? Hola. Hola, hola. Jóvenes, están ahí. Sí, aquí estamos. Eh, ¿No saben qué tipo de presión podemos resolver esto? ¿Qué presión hay a esa profundidad? ¿Con qué tipo de presión hay que evaluar este ejercicio? Si habla de profundidad y presión por un fluido, es la presión hidrostática. Entonces vamos a calcular la presión hidrostática, que es igual a ρ del fluido por la gravedad por la profundidad a la que se encuentra. En este caso ya me están diciendo que calculemos la presión a la profundidad de 10.92 kilómetros, considerando la densidad del agua de mar, que vamos a ponerle que es un 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la gravedad es una constante, entonces la presión hidrostática va a ser igual a densidad del fluido, que es 1025, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el H, que serían los 10.92, ojo, kilómetros. Entonces, en vez de poner kilo, voy a poner por 10 a la 3 metros, para que me queden las unidades correspondientes. Esto se vuelve newton, y el metro me cancela uno de estos, entonces la presión hidrostática viene a tener las unidades de newton sobre metros cuadrados. Hacemos la operación matemática y ¿cuánto les da? 1025 por 9.8 por 10.92 exponente a la 3. Nos queda el valor de 1.0969 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la 8. Esa es la presión hidrostática ejercida por la profundidad de 10.92 considerando la densidad del agua de mar. Ahora bien, dice literal B, la presión real es de 1.16 por 10 a la 8. Hay una diferencia, puesto que su valor calculado será menor porque la densidad en realidad varía con la profundidad. A mayor profundidad, en este caso, se vuelve el agua más densa. Entonces, por ende, la presión es mayor. En este caso nos piden calcular la densidad porque nos están pidiendo un cambio porcentual de la densidad del agua. Vaya, voy a borrar y es 1.16 por 10 a las 8. Me están diciendo que la presión real ya, considerando que la densidad varía con la profundidad, ¿es de cuánto dijo? Era 1.16 por 10 a la 8. En este caso, como nos están pidiendo el cambio porcentual de la densidad, hay que calcular la densidad real o teórica. Entonces siempre utilizo la presión hidrostática es igual a ρGH, solo que ahora voy a calcular ρ. Entonces ρ va a ser igual a la presión real dividida entre la gravedad por el H.
La presión real es 1.16 por 10 a la 8 newton sobre metros cuadrados, dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por los 10.92 por 10 a la 3 metros. Hacemos la operación ahí. La densidad les va a quedar entonces igual a 1083.95. Aquí les quedaría, vamos a ver, newton sobre metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces nos queda newton segundo cuadrado sobre metro a la cuarta. Si hago la evaluación de los newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado, se me cancela. Este metro me va a cancelar uno de estos y me quedan los kilogramos sobre metro cúbico, que son las unidades de densidad. Entonces está bueno el despeje. Entonces ya calculé la densidad real comparada con la densidad del agua que nos dicen. No sé si tienen aquí alguna duda. Por mi parte, no, licenciado. Vamos bien. Vaya. Entonces, como nos piden la densidad, el cambio porcentual de la densidad, tenemos que aplicar una ecuación matemática que se utiliza mucho en la parte de laboratorio, donde dice que el valor absoluto del valor teórico menos valor experimental entre el valor teórico por 100. Entonces, en este caso, la variación porcentual sería, consideremos como valor teórico el valor real, que sería 1001. Perdón, aquí me equivoqué. La densidad real, dijimos que iba a ser 1084, ¿verdad? Kilogramos sobre metro cúbico. Menos la que utilizamos, que es 1025. Todo esto dividido entre 1084, nuevamente, kilogramos sobre metro cúbico por 100. Las unidades se van a cancelar y solo restamos 1084 menos 1025. Entre 1084 lo multiplicamos por 100. Entonces el cambio porcentual es del 5.4%. Con eso resolvemos este ejercicio. Vale, ya hicimos tengo dos propuestos de Arquímedes. Tengo uno corto y uno bastante largo. No sé si gustan que el de Arquímedes largo se los voy a pasar en limpio y se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que les quede y se los voy a ir haciendo bien explicadito. Y les voy a explicar el más corto por el tiempo. Vamos a buscarlo. Quiero ver. Este es el largo. Vamos a buscar el más corto. Vamos a buscar el corto. Este también, este de Bernoulli lo quiero hacer. Va, este vamos a hacer. Copia. Licenciada, Sí, dígame. le puedo pedir de que el ejercicio 4 de la tarea. Es que no he visto la tarea. Sería el ejercicio 12.37. 12, es que no tengo el libro aquí, permíteme, voy a ver el libro. ¿Dónde tengo el libro? Vamos a ver a dónde lo tengo. Y para buscarlo ahorita, espérate. 12.37. ¿Qué dice ese ejercicio?
Fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable, llenándolos en todos sus puntos y dando dos literales. Espérate, tengo que ubicarme primero en el libro, es que no lo tengo. Capítulo 12. Si quieres te lo resuelvo, me mandas el mensaje en WhatsApp y ahí lo mando. Porque Va. para buscarlo ahorita, no, y quizás los de Arquímedes se los voy a mandar. Voy a hacer este de Arquímedes rápido para que les quede este, y no sé si el de Bernoulli me va a alcanzar porque también es largo, el que tenía aquí propuesto. No sé cuál quieren, Arquímedes o de Bernoulli. Para finalizar ahorita. Y el que tú me dices lo hago después. Por mí el de Bernoulli me cuesta. Bernoulli. ¿La compañera? Sí, está bien el que dice el compañero. Vaya, vamos a hacer el de Bernoulli. Está bonito porque este aplica todo. Y ese que me dices tú, me lo mandas en la imagen a WhatsApp. Porfa. Porque no los tengo. Les soy sincera, no he visto la tarea. Vaya, miren este ejercicio. Dice, fluye agua continuamente de un tanque abierto como en la figura que se muestra, ¿verdad? La altura del punto 1 respecto a un nivel de referencia es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. Pero si observan, el área transversal en el punto 2 es distinta a la del punto 3. La del 2 es de 0.0480 metros cuadrados, mientras que la del punto 3 es de 0.0160 metros cuadrados. Significa que ahí cambiaron los diámetros. El área del tanque es tan grande que en comparación con la del tubo, que ahí vamos a ver que vamos a hacer una suposición. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, nos piden que calculemos la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. ¿A qué creen que se refiere esas unidades? ¿Qué les está pidiendo que determinen? Algunas veces por las unidades ustedes pueden saber qué les piden. En hidrodinámica, ¿qué variable, qué magnitud física es metros cúbicos sobre segundo? El volumen sobre tiempo. El caudal. Y nos están pidiendo el caudal. Y nos piden la presión manométrica en el punto 2. Vaya. Aquí hay que hacer la aplicación de Bernoulli en dos etapas. Primero vamos a considerar a Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, porque recuerden que Bernoulli siempre dice de que consideremos dos puntos, el de entrada y el de salida. Entonces, escribiendo la ecuación de Bernoulli con respecto al punto 2, dice presión 1 más rho GH1 más un medio de rho por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más rho GH2 más un medio de rho V1 de V2 al cuadrado. Ahora bien, veamos. La presión 1 si la velocidad, vamos a ver aquí, la presión se hace 0. Esto está abierto a la atmósfera, en el tanque, está abierto a la atmósfera. Ahora bien, como el tanque, ahí dice, miren, el área del tanque es muy grande en comparación a la del tubo. Entonces dice que la velocidad 1 es muy pequeña. El movimiento, prácticamente el fluido se vería como en reposo. Entonces, como la velocidad 1 es
bien pequeña, elevado al cuadrado se hace tan pequeña que es insignificante. Por tal razón, se cancela este término. Por ende, también eliminamos la presión a la atmósfera. Y en este caso, vamos a ver, la ecuación de Bernoulli aplicando el punto 1 y el punto 2 solo nos va a quedar como ρ GH1 es igual a P sub 2 más ρ GH2 más 1/2 de ρ de la velocidad 2 al cuadrado. Ahora bien, como estoy ubicando el punto 1 y el punto 2, hay que ubicar un nivel de referencia. Si yo ubico el nivel de referencia justamente en el punto 2, desde el punto 2 hacia el H1 va a ser 8 metros, porque sería 10 menos 2. Y la altura en el punto 2 va a ser igual a 0, de tal manera que este término se nos eliminaría. Entonces nos quedaría que la ecuación se disminuiría a ρ GH1 va a ser igual a P sub 2 más 1/2 de ρ B2 cuadrado. Ahora bien, en este caso, no puedo despejar para conocer P sub 2 todavía, porque tendría esta incógnita y tengo esta otra incógnita. Entonces, anotemos esta ecuación. Con esa ecuación yo voy a conocer P sub 2, pero para conocer P sub 2 necesito conocer B sub 2. Voy a borrar, anoten esa ecuacioncita, ¿verdad? Borro acá. Y ahora vamos a aplicar otro concepto dentro de hidrodinámica. El principio de continuidad dice que, la ecuación de continuidad que A1 B1 es igual a A2 por B2. ¿Verdad? Esa es la ecuación general. Esa la voy a explicar ahora en esta parte de la tubería, donde 2 es un poquito más grande que 3. Entonces la voy a poner en términos de esas variables. A2, B2 va a ser igual a A3, B3. Para conocer una velocidad en términos de la otra. En este caso, me voy a poner la velocidad 2, que es la que quiero conocer. La velocidad 2 va a ser igual a A3 sobre A2 por la velocidad 3. A3 sobre A1. Si ustedes observan, A3 es 0.0160 dividido entre 0.048. Que eso al final viene a ser 1/3. Entonces, B2 es 1/3 de B3. Y ahí lo vamos a dejar por el momento. Ahora hoy voy a hacer otra consideración. Esta ecuación nos va a servir. Voy a borrar y hoy voy a aplicar nuevamente Bernoulli, pero ahora entre el punto 1 y el punto 2. Ahora lo voy a considerar entre este punto y este otro punto. Entonces voy a considerar que P1 más 1/2 de ρ B1 cuadrado más ρ GH1 es igual a P sub 3 más
un medio de rho V3 al cuadrado más rho GH3. El nivel de referencia nuevamente está en la parte 3, se me hace 0. La presión 3 es la presión atmosférica y la presión 1 es igual, de tal manera que se me cancelan. La velocidad 1 es tan pequeña y elevada al cuadrado se hace tan pequeña que se cancela, entonces la ecuación solo me queda como rho GH1 es igual a un medio de rho por la velocidad 3 al cuadrado. Entonces, en este caso, hacemos el despeje. Aquí, perdón, las gravedades se cancelan. Uy, perdón, aquí no hay gravedad. Perdón, lo que se cancela son las densidades. Aquí me voy a retroceder. Aquí en ambos términos de la ecuación están las densidades, se cancelan. Entonces me quedaría gravedad H1 es igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces G por H1, donde H1 viene siendo los 8 metros. Entonces hago la sustitución 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el H, que son los 8 metros, y conozco a B3. Aquí es B3. Entonces B3 es igual a 12.52 metros sobre segundo, ya haciendo la operación. Ahora bien, como me piden el caudal que sale, yo ya conozco A3 y B3. Y con la ecuación que decía que el caudal iba a ser A por V, este es el caudal que sale, en este caso va a ser A3B3. Y como ya tengo esos términos, entonces conozco que el caudal va a ser igual a el área, que son los 0.0160 metros cuadrados, multiplicado por los 12.52 metros sobre segundo. Entonces el caudal que sale es igual a 0.2 metros cúbicos sobre segundo. Con eso resuelvo literal A. Y como ya sabemos que la velocidad 2 es igual a 1/3 de la velocidad 3, la velocidad 2 entonces es igual a 4.17 cuando hacemos la sustitución. Entonces, de la ecuación que teníamos en el inicio, hacen el despeje de la presión 2 y nos queda que la presión 2 es igual a rho GH1 menos el 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, P sub 2 es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el H1, que es 8 metros, menos 1/2 de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 4.17 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado. P sub 2 es igual entonces a 78.400 newton sobre metro cuadrado, menos, si hacemos todo este proceso de la otra multiplicación, es 8.694.45 newton sobre metro cuadrado. Al final, la presión 2 viene a ser igual a, ya aplicando notación científica, 6.97 por 10 a la 4 pascales, que no es nada más que newton sobre metros cuadrados. Entonces, acá utilizamos tanto pascal como caudal y la ecuación de continuidad. Quizás este ejercicio también se lo voy a poner explicadito porque es bien largo y si ustedes observan ya llegamos justamente a las 7.
Entonces, cuando hablemos de tuberías, que hay 2 puntos de entrada, es aplicación de Bernoulli. Y normalmente cuando aplicamos Bernoulli también tienen que utilizar la ecuación de continuidad. Siempre van de la mano. Raramente no se utiliza la de continuidad. Entonces, quizás prácticamente solamente dimos el repaso de lo que es la unidad 1, de que es fluidos. El miércoles daría el otro tema que ya sería la de temperatura. No sé si quisieran agregar algo más ustedes. De mi parte, no, licenciada. Pues la verdad, no, licenciada. El ¿Aló? que acabamos de hacer, Se te escucha eh, entrecortado. no sé si me escucha. Hola, se escuchó entrecortado. No sé, alguna a las compañeras Kerly y Yolanda tienen algo que mencionar. Como les indico, lo largo de la parte de la tema, voy a transcribir los ejercicios y se los voy a compartir en PDF para que les quede ahí. No sé si quieren agregar algo. Pues de mi parte, por el momento, creería que no, Lee. Hola. Hola, hola. Bueno, entonces, nuevamente recordarles, no les puedo escuchar, se escucha bien entrecortado. Y pues recordarles nuevamente, el sábado van a tener la práctica de laboratorio, por eso tomé otra vez a bien darles este tema, porque lo más seguro es que de eso va a salir el laboratorio. Y pues nuevamente en Teams ya está la información de lo que es la unidad de temperatura, calor y transferencia de calor, y lo de los gases ideales y las leyes de la termodinámica, prácticamente la unidad 2 y 3. Ya está también el material que yo les voy a dar. Me gustaría quizás de que leyeran, hagamos un pequeño foro y mejor me tiren más a la resolución de ejercicios. Pero igual esa conversación la podemos tener en WhatsApp. El domingo prácticamente es el laboratorio práctico a las 8. Sería bueno que vayan al campus a evaluarlo. Yo creo que también ya está la práctica de laboratorio ahí. Nuevamente les menciono, el compañero que va a estar con ustedes en la práctica se llama Alberto Cuadra. Él va a estar con ustedes. Así que bueno, me despido y pues espero verlos el miércoles hoy. Pasen feliz noche. Gracias, feliz noche.